En San Cristóbal Las Casas ayer un nuevo giro a la política nacional. Los indígenas de México designaron a una jalisciense, María de Jesús Patricio Martínez, como su abanderada para el 2018. Así que los partidos ya tienen un nuevo contendiente. Es mujer y representa al indigenismo en esta contienda. Se han vuelto muy activistas los indígenas de Chiapas y es interesante que hayan salido de su círculo, de sus comunidades tradicionales. Del zapatismo principalmente, Así ¿no? es. Hay una cuestión un poquito anecdótica al respecto. Se cree, desde luego debe ser mera coincidencia, que los nombres de los últimos reyes mexicas eran precognoscitivos y hay mucho de esta precognoscencia en sus nombres y en sus historias. Cuauhtémoc y Moctezuma tenían como prefijo, como sufijo, la voz Moc, que quiere decir lo que cae, porque es el imperio que cae. Ahuizotl, era el anterior rey, se llamaba el perro de aguas, eso quiere decir Ahuizotl, y muere ahogado en el agua, obviamente. Pero lo interesante es que se supone que la caída del imperio azteca iba a pasar el quinto sol, el famoso quinto sol, que termina un 4 movimiento, un Aueoli. No sabemos cuándo, sabemos que es 4 movimientos, 8 de mayo, pero no sabemos de qué año, por ahí de 1998. A partir de entonces ha habido un resurgimiento de la cultura indígena que se ha caracterizado primero por el movimiento zapatista. La Constitución se modifica para establecer que México es un país pluricultural basado en los pueblos que estaban antes de llegar a los españoles. Un indio aymara llega a ser presidente de Bolivia. ¿Pero a dónde vas a terminar con esto, a concretar? Lo concretaríamos con que precisamente eso forma parte de este resurgimiento indígena aparentemente pronosticado por el quinto sol. Quién sabe si... Yo no creo que sea cierto, pero bueno, cuando menos es la leyenda. No nos atengamos a supersticiones porque no terminamos nunca. Bueno, aquí hay algo concreto. Sí. Los indígenas eligen a su candidata, María de Jesús Patricio Martínez. Es jalisciense y nahua. Pero aquí el hecho es que las votaciones van a variar. ¿A cuántos partidos o a cuántos candidatos les van a escamotear votos esta campaña y estos hombres y mujeres? Sale peor. Yo lo había dicho desde el principio. Mira, Marichu, como le dicen de cariño, es un símbolo. Pero la verdad es que no significa nada políticamente hablando. El voto de los indígenas, como tal, es pequeñísimo. Pero lo único que hacen es fragmentar el voto hacia un partido como el PRI, que tiene un voto constante, duro, fijo. No, rompen. Y escoger a una mujer solo porque es mujer, cuando ahí mismo no la dejan gobernar, ellos mismos. Parece más una cosa como una bandera que un movimiento realmente con interés de ganar. Es un símbolo, pero es importante, porque por primera vez saca la cabeza, como ocurrió con Evo, y quién sabe qué distancia puede alcanzar. Ahora, los perjudicados van a ser los partidos de izquierda. Sí. Pues sí, pero eso suponiendo que este nombramiento tenga fines electorales. No sé si esta mujer tenga la capacidad de convocar el voto hacia un partido o hacia el otro. Yo creo que es más bien parte del movimiento social de integración de los grupos indígenas
que aún no preludia una adhesión a un cierto partido. Entre ellos están muy divididos. Por ejemplo, los celsales eran priistas, pero priistas hueso colorado, y los tzotziles eran de izquierda. Y las matanzas que ha habido entre ellos ahí en Chiapas son derivados de esa división. Tú estás diciendo eran. Vamos a ver ahora qué corriente se forma. Como sea, es bueno que salga un grupo de una parte de la sociedad que siempre está como en lo oscurito. Siempre está en lo oscuro porque sabemos que tenemos grupos indígenas en nuestro país, pero realmente no son algo que tenga peso en nuestra sociedad, que tomemos en cuenta cuando se hacen modificaciones a la Constitución. Simplemente por ahí se creó un instituto indigenista que aparece cuando sucede alguna desgracia, alguna matanza, pero fuera de esas ocasiones no nos enteramos de ellos. Entonces, qué bueno que está surgiendo esta parte. No sabemos cómo vaya a funcionar, no sabemos si sea porque es mujer, no lo sabemos. Pero son víctimas no solo por ser mujeres, sino por ser indígenas. La discriminación es brutal para quienes conocemos que ni siquiera tienen derecho de transitar por las banquetas. Sí, y hay quien ha ganado y no puede ejercer el poder. Y muchas de esas mujeres manejan los municipios porque los hombres emigran. ¿Por qué? Y sin embargo no tienen el poder. Por eso no lo compararía con Evo. Evo, estamos hablando de un país que es completamente indígena. Hay una diferencia enorme entre México y Bolivia. No, mucha, es que no es una comparación. Es que ya se le toma en cuenta en Latinoamérica al indigenismo. Y esa ya es una ventaja, que haya, aunque sea un garbanzo de a libra, en el caso de Evo Morales. 77 años tiene José Luis López Acosta, que nos llama de la Venustiano Carranza. Estimado Héctor, no es adecuada la comparación de esta candidata indígena con Evo Morales. El señor Morales ya traía un historial de dirigente sindical, minero, y la señora indígena es una total desconocida. Nada más era una referencia de que por primera vez el indigenismo cuenta en la política. Nada más. No, y es la primera vez que escapan la frontera de su estado natal. Alfredo Cortés Luna, de 42 años, en Xochimilco. Hace rato el señor Nuevo habló de las predicciones del quinto sol. Se llama César Garrizurieta. Y no es tan nuevo. Y Héctor dijo que no nos enfocáramos en supersticiones, pero no son supersticiones. Nuestros antepasados eran grandes científicos. De entrada, yo optaría por cambiarles el nombre, porque indígena significa indigno, y de ninguna manera se debe equiparar. Aborígenes, pues. Bueno, pero es que no es cierto. Indígenas quiere decir que genes, nacido. En. Son los nacidos en. Igual aborigen. Igual lo que han discriminado mucho es la palabra indios. Pero no tiene nada de degradante. Recuerden el libro de Benítez, Los indios de México, no los indígenas de México, porque les dice por el nombre que se les conoce desde el siglo XVI. El Tlatoani aquellos años era creyente de supersticiones y tradiciones, ¿no, César? Así es, pero sí hay esa coincidencia, llamémosle así, de que, por ejemplo, el haber tenido un dios barbado y rubio que se llamaba Seacatl Topitzinquetzalcoatl, y por ejemplo en la coincidencia que Seacatl es uno caña, y uno caña es 1519 y justo llegan los españoles en 1519. ¿Son coincidencias? Son cosas muy interesantes, pero seguramente pero hay que señalar que Seacatl se repetían cada menos de 50 años. O sea bueno, pero es una posibilidad en 50. De todas maneras es bastante
Bastante extraño que le hayan atinado. Y eso nos costó. ¿Qué científicos? Por ser tan creyentes, eso nos costó todo. Porque ahí estamos creyendo que van a regresar y que nos van a dar la paz que necesitábamos. Y bueno, parte de la forma en que ganan tan fácil los españoles es precisamente por la creencia en ese famoso quinto sol y en el famoso Dios rubio, ¿no? Que incluso hay una otra curiosidad. Cuitláhuac quiere decir caca que flota. Y bueno, es una de las etimologías que se dan. Tiene varias. No claro. Nos vayamos por la peor. Bueno, también hay quienes suponen que habla de la escatología, que tiene dos significados, las causas últimas de algo, o bien el estiércol, el estudio del estiércol, ¿no? Pero que por ahí va. Hay quienes suponen que es un hombre infamante por haber derrotado a los españoles y desafiado de esta forma la profecía. Pero no nos degrades. Bueno, pero es una de las etimologías, cuando menos en Veracruz. Pero hay un montón. Sí, en Veracruz si decimos come cuitla, cuando alguien quiere decirle come estiércol a alguien, es por el nombre. Sí, pero en la visión de los vencidos, León Portilla, salen las discusiones con el gobierno del propio Moctezuma, Cuitláhuac, que tenía acceso a la corte. Le decían, no, pero no te creas esto, le decía Moctezuma, son humanos y son unos desgraciados y solo quieren oro y son tan mortales como cualquier otro. No, dice, pero es que a lo mejor sí es cierto. Y Moctezuma se negaba a aceptar que se les podía borrar de un plumazo. Tuvieron que cortarle la cabeza a un caballo como prueba para mostrárselos a los demás. Ahora, era un ejército tan poderoso, el ejército mexica, que llegaba hasta Nicaragua. Nicaragua quiere decir hasta aquí llega el Anáhuac, Nicanáhuac. Es decir, un ejército poderosísimo que hubieran podido derrotar, y de hecho derrotaron, cuando Cuitláhuac se decidió, derrotaron fácilmente a los españoles, a los tlaxcaltecas que venían con ellos. Lo que nos derrotó fue el contagio. Las enfermedades. Una guerra bacteriológica. Ándale. Así podrías trasladarlo a la actualidad. Sí, es cierto. Lo que nos ayudó fueron otros factores. Nuestras creencias y nuestra falta de unidad. No es cierto que éramos tan puros y tan sabios como nos prometen. Bueno, es que además tenían sometidos a todos los pueblos vecinos, y cuando ellos vieron la oportunidad de librarse, exactamente, le entraron. Exactamente, el gran imperio era el imperio mexica. Los demás eran pueblos sojuzgados y que tenían que pagar tributo a los mexicas, por tanto eran sus enemigos. No es que los tlaxcaltecas hayan sido exactamente traidores, eran enemigos de los mexicas. Desde el cacique gordo, el famoso, ahí en Veracruz. Sí. Y es que además los aztecas eran sádicos, eran bastante malvados y trataban a los pueblos que tenían a los sometidos en verdad muy cruelmente. Y lo más curioso es que seguimos con ese concepto. Lo acaba de decir Mario con Guadalajara, seguimos siendo creyentes, seguimos, ay, yo soy indígena, y andan por ahí con la bandera de indígenas, y no es cierto. Ya somos una mezcla de otra cosa, pero indígenas, raza de bronce. Somos muy pocos, pero no, esa raza de bronce está mezcladita, no es pura. Ya tiene aleaciones. Sí.